Continuamos hablando sobre el periodismo, la comunicación y la ciencia y la construcción de ciudadanía y el cambio climático, que son los temas que hemos tratado en el 8º Seminario de Periodismo Científico llevado a cabo en Ibarra y en Yachay. Tenemos la posibilidad en estos momentos de hablar con Álvaro Espinel. Álvaro es un biólogo colombiano que reside actualmente en Washington, en la capital de los Estados Unidos. Tiene una maestría en genética de poblaciones y genética humana en la Universidad de los Andes, ha sido profesor, investigador, ha trabajado en el gobierno colombiano, pero también en la Organización de Estados Americanos, en la OEA. Así es que con Álvaro queremos hablar sobre algunos temas de su especialidad como biólogo, pero también como persona que ha estado trabajando mucho en la consecución de información, en la geodata, etcétera, para que nos digas la importancia de la ciencia en estos momentos actuales que está viviendo la humanidad, que está viviendo el planeta, y cómo hacer que esto se comunique de forma adecuada. La ciencia tiene como objeto hacer predicciones de la naturaleza, qué va a pasar en el futuro, y para hacer predicciones hay que hacer un modelo. Y para hacer el modelo hay que empezar a tomar medidas, medir una cosa, tomar el pulso al planeta, a los ecosistemas. Y entonces ayuda mucho las matemáticas para esos modelos, ¿verdad? Porque estamos hablando de modelamiento matemático muchas veces. Medir es volver números las cosas, o por lo menos darle alguna calificación para poder definir qué variables son las que están interviniendo. Por ejemplo. Un sistema, por ejemplo, digamos, el clima. El clima tiene una influencia, digamos, en cuántos gases están, cuántas radiaciones están entrando, cuántas emisiones se están generando, cuál es la temperatura normal. Entonces tenemos mediciones de gases, de temperatura, energía. Estamos midiendo muchas cosas. Entonces medir es la esencia de la base de la ciencia. En la medida en que podamos medir de una manera estándar, de que sea comparable, repetible, que es uno de los fundamentos de la ciencia, y que se pueda verificar, estamos construyendo conocimiento. Ahora, ¿existe suficientes recursos para la investigación en fenómenos como el clima? Porque estamos a puertas de que se celebre una conferencia de las partes, ¿no? La COP en París, pero al mismo tiempo cuando uno va al territorio, que es en donde las situaciones se complican, no encontramos allí recursos, no encontramos gente preparada. ¿Cómo desde la ciencia, conjuntamente con la comunicación, se puede ayudar a remediar estos temas? La inversión, sobre todo en los países del tercer mundo, económicamente en vía de desarrollo, es muy baja, demasiado baja, y es donde los recursos naturales no son conocidos. Entonces ahí se vuelve un círculo vicioso en que la economía no fluye porque no se pueden competir porque no conocen qué tienen. Entonces la inversión es muy baja y la tecnología se vuelve, digamos, el principal producto en los mercados y en fin, la división entre pobres y ricos cada vez se va acrecentando más en el planeta. Entonces, pero no debería ser, porque se supone que la tecnología y la ciencia deberían acercar. Si nosotros nos ponemos a pensar en lo que costaba un computador, un ordenador, cuando recién se iniciaron, en lo que cuesta ahora, es mucho más asequible. Mayor cantidad de gente tiene acceso a los bienes de la ciencia. Hay más acceso, pero también la división es grande. Digamos, el acceso real a la infraestructura en África, en algunos sitios remotos, no llega, nunca llega. Entonces, de todas maneras, en cierta medida puede que sea bueno, porque de todas maneras algunas culturas se preservan y no todo se uniformiza, y muy importante es mantener la biodiversidad. También de los seres humanos, así es. Sí, hay muchas lenguas en el planeta que se están perdiendo, lenguas humanas que cada vez son menos, porque todo se está estandarizando, todo se está normalizando, y tampoco, pues digamos, mantener un balance entre diversidad y la corriente principal que arrastra las modas de conocimiento, ¿no? Entonces, en ese punto, por ejemplo, para mí Ecuador, que es un país en densidad más biodiverso del planeta, vale la pena que invertir en conocimiento de qué es lo que se tiene acá y no seguirle, digamos, los ritmos de otros países que están hay que inventariar primero todo lo que se tiene para protegerlo también. Y además pensar que caminante no hay camino, el camino se hace pensando que la ciencia no es
no es como jugar un partido de fútbol, ¿no? Que las reglas son unas. Hay muchas reglas dentro de la ciencia, muchas opciones, mucho conocimiento que hay que todavía por descubrir. Entonces, en ese punto hay una opción grande, hay un nicho enorme para que Ecuador conozca qué es lo que tiene y todas las nuevas generaciones empiecen a... Ahora, cuando hablamos de cambio climático, estamos hablando también de la necesidad de la gestión del riesgo. No solo con el cambio climático, porque hablamos también de otras cosas como que son permanentes, erupciones volcánicas. Nosotros estamos viviendo en un país que actualmente tiene varios volcanes en proceso eruptivo, pero también el fenómeno del Niño, que siempre ha existido, pero que ahora incide más, dada la gran cantidad de población existente, tal vez la profundización del fenómeno por acción humana, etcétera. ¿Cómo trabajar la gestión del riesgo desde el punto de vista científico con el ingrediente de la comunicación? El hecho, la mayoría de las personas ya cuentan con un aparato, un teléfono celular, entonces están todo el día mirando ahí cosas. Esto puede ser una cosa perjudicial para la comunicación directa con las personas, pero también puede ser un instrumento maravilloso de generar redes, entonces, de conocer y de comunicarse. Entonces hay que aprovechar esta oportunidad que nos da la tecnología para poder vincular a la gente y comprometerla y engancharla en un proceso de que participe en las observaciones y mirando, por ejemplo, cuál es el estado de su municipio, de su ecosistema, cómo están, qué especies hay, cómo se llaman estos árboles, cómo se llaman qué recursos tenemos y que vayan compartiendo experiencias a través de las redes y no solamente cuestiones artificiales, sino que sirva irónicamente de vehículo para poder ver qué hay en la naturaleza, ¿no? Para ello tenemos que usar una metodología y tenemos que utilizar la herramienta fundamental de la educación, sí. Porque, por supuesto, si tú quieres que los niños y los jóvenes y los adultos también usen la tecnología para investigar, tenemos que hacer que esto se transforme en un hábito desde las más tiernas edades, porque de lo contrario estamos hablando ante personas que ya tienen otro tipo de hábitos y no van a adquirir estos nuevos de los que estamos hablando. Hay que aprovechar ahora, los jóvenes tienen gran facilidad para manejar los computadores y las nuevas tecnologías, pero hay que abordar a todo el mundo. A los tiernos políticos también hay que abordarlos para educarlos en el uso de los datos para poder entender y que ellos se comuniquen con la gente, con el pueblo, a través de las redes y que sepan tomarle el pulso a la comunidad a través de estas redes, que sepan tomarle el pulso a los ecosistemas y a todos sus recursos naturales con la participación de la ciudadanía, y eso básicamente es un mecanismo de participación y de transparencia. Álvaro, pasando a otro tema, tú trabajaste durante algún tiempo en el área de recursos hídricos de la Organización de Estados Americanos. El agua es un elemento escaso y tenemos riesgo en el planeta de no tener agua de calidad en muy poco tiempo. De hecho, hay muchas regiones del planeta en donde hay gran escasez de agua. ¿Cómo actuar frente a esta problemática desde las organizaciones internacionales, pero también desde los gobiernos y las comunidades? Ahí la comunidad puede empezar a organizar esquemas de manejo de cuencas, digamos una gobernabilidad por cuencas. Es importante. Y esto no necesita que haya una ley ni que haya una disposición de la autoridad. Esto tiene que ser manejado desde la propia comunidad. Desde la propia comunidad. Protegiendo sus fuentes de agua. Y la mayoría, sí, los municipios ya tienen esas legislaciones. Ya tienen normativas. Es ponerlas en marcha, simplemente que haya comunicaciones y que los que están en cuenca arriba hablen con los que están en cuenca abajo para que haya una comunicación y compartir recursos. Para los que están en cuenca arriba cuidan el agua que usan los de abajo. Y que además reciban parte de los recursos que van para abajo. De tal manera que estamos hablando de un recurso común, un bien común que hay que empezar a cuidarlo, porque de tal manera, si empezamos a usar nuestro pedazo y nos comemos nuestro pedazo y no le dejamos a los demás, entonces empiezan los conflictos y eso es una labor enorme que hay que hacer. Es un cambio de visión importante en el ordenamiento territorial para que pueda haber un gobierno por cuenca más o menos. Es un tipo de tu experiencia, ¿cuán fácil es organizar comunidades y hacer que la comunidad tome conciencia de que el cambio climático nos está afectando? Es un proceso largo y hay que empezarlo desde ya a todo nivel, con las madres. Las mujeres sobre todo pueden jugar un papel muy importante como
personas que están educando, que están utilizando los recursos para eso. Es un proceso largo que hay que empezar a invertir y darle prioridad para poder hacerlo. O sea, no es una cuestión de crear leyes, sino de estar insistiendo en la interacción y en la medición de qué está pasando con el ambiente para poder ir adaptándose, ¿no? Ir adaptándose y ver, está faltando el agua, qué podemos hacer para poder racionar los recursos, qué podemos hacer para conservar el agua lluvia y no contaminar. Y allí volvemos otra vez a la tecnología, a la ciencia, a las mediciones. Es decir, cada una de las respuestas que podamos tener debería estar avalada por una medición, por unos comportamientos, pero a veces decimos que las mediciones son bastante complicadas en la naturaleza. Ahí está el rol del científico y de los medios para divulgarlos, está en hacer que eso se vuelva sencillo, y se puede volver muy sencillo en la medida en que esos números se vuelvan una cosa que cualquier persona entienda. Por ejemplo, digamos, el alcalde necesita saber cuánta plata tiene y cuánta agua tiene y cuántos recursos naturales tiene como parte de sus cuentas. Las cuentas ambientales es como hacer el catastro ambiental. Las cuentas ambientales es un concepto nuevo, porque siempre hemos hablado de financieramente saber que hay dinero, que hay recursos que se aplican a que hay partidas, etcétera, pero estamos hablando de cuentas ambientales. Exacto. ¿Cómo concebimos este concepto? Es casi que otra moneda, digamos, es como los bienes que tiene una comunidad, un territorio, se pueden medir en disponibilidad hídrica, en disponibilidad de suelos, en polinizadores. Por ejemplo, los polinizadores de los murciélagos, dependemos si estamos comiendo plátanos, por ejemplo. Y sin embargo, la mayoría de las personas no conocen qué es un murciélago y hasta les tienen miedo, pero son fundamentales, seres maravillosos para poder mantener todos los ecosistemas, para poder controlar las plagas. Entonces, ese tipo de mediciones de qué tenemos, las cuentas, es lo que... O los picaflores, o las abejas, otros polinizadores, el viento. El viento mismo, los suelos, la capacidad del suelo. Si lo estamos, por ejemplo, contaminando, si estamos acabando con las laderas, si estamos haciendo... Ese tipo va a repercutir en la economía finalmente. Entonces, no solamente es dinero, es también el bienestar, también se puede medir en recursos naturales. Hay que generar una nueva métrica nueva, un capitalismo natural. Bien, nos quedamos con eso, capitalismo natural y cuentas ambientales. Son conceptos que ha introducido nuestro invitado el día de hoy y que nos dejan algunos aspectos, algunas intencionalidades de pensamiento, ¿no? Porque hay que buscar generar nuevas respuestas a los nuevos desafíos que tenemos en el mundo. Gracias, Álvaro. Y continuamos luego de una pausa.